Alimento para el alma. El mensaje de Dios en estos tiempos difíciles en Radio IPUC. Alimento para el alma. Queridos hermanos y amigos, nuestro saludo fraternal en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos la lectura de la hermosa palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Vamos a tratar de dilucidar estos textos con los pensamientos que esperamos que Dios nos aporte. Muchas veces los creyentes no logran entender el valor de las pruebas. Muchas veces el cristiano no alcanza a discernir lo que es el valor del sufrimiento, y en el sufrimiento menguan su estatura espiritual. No, las penalidades fueron diseñadas para ayudarnos a crecer. Fueron diseñadas, como dice Deuteronomio capítulo 8, verso 16. El Dios que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre haceros bien. La finalidad de las pruebas, como ellas mismas lo dicen, es para probarnos, para saber si estamos o no en la fe. La fe nuestra tiene que ser probada. Eso dice la primera carta universal de San Pedro, el capítulo 1, verso 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria para cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada de una o de otra manera. El día que Dios nos llamó, ruego me excusen que tengo una fuerte constipación, el día que Dios nos llamó, no nos dijo que nos iba a quitar las pruebas, no dijo que no íbamos a tener sufrimientos. No, lo que sí nos dijo es que nos daría la salida para que pudiésemos soportar las pruebas. Al examinar los versículos o el texto que hemos leído, logramos discernir que esta pareja tenía graves problemas en su hogar. Grandes problemas. Ana era estéril, no había podido darle hijos a Elcana. Y al ver esta situación, abandona a Anita y se va a vivir con otra mujer que se llamaba Penina. Y dura una cantidad de años dejando sola a Anita. Y Anita lo único que hace es llorar y no comer. Yo pregunto, ¿llorar y no comer solucionan los problemas? Al contrario, los agrandan. Ella lloraba y no comía, y el otro estaba disfrutando su amistad o la compañía de otra mujer. Entonces, lo que yo pretendo enseñar es que Ana, después de llorar tanto tiempo y de no comer, cuando ve que se está adelgazando, se está acabando su salud, logra entender que ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era cambiar la historia de Israel. Y ella logra entender que Dios quiere usar esas pruebas. Esa dificultad que está viviendo Anita, Dios quiere usarla. ¿Para qué? Para realizar el propósito que Dios tenía con Israel. El versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová
y lloró abundantemente. Observemos entonces que cuando ella logra entender lo que Dios quiere hacer con ella a través de esta dificultad, de esta prueba, ya no se va a llorar sola en su cuarto. No, ahora se va al templo y derrama su alma en la presencia del Señor. Llorar delante de los hombres para persuadirlos no es cosa buena, porque el hombre es egoísta, es duro, es cruel, pero Dios es justo, recto y santo. ¿Ah? Entonces, entendió que detrás de esa prueba, de ese sufrimiento, de esa lejanía de su esposo, Dios tenía un propósito. Por eso, querido hermano, cuando llegue la prueba, el dolor, el sufrimiento a tu vida, no corras, no te entregues a la pena. No le digas a Dios, Señor, ¿y por qué esto? No le digas por qué, dile, ¿y para qué? Pregúntale qué quiere hacer con ese sufrimiento que Él envía provisionalmente a tu vida, porque Dios no nos llamó para vernos llorar. Dios nos llamó para que vivamos una vida de más alta calidad, una vida mejor que la que vive el impío que no conoce a Dios. Entonces ella cambia, entiende, a entender la estrategia de Dios, cambia su forma de pensar y de actuar. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto. Fíjense en el cambio de actitud cuando uno logra entender lo que Dios quiere hacer con uno. Cuando uno logra entender lo que Dios ha hecho por uno. Todo lo que el Señor ha tenido que hacer para sostenerlo a uno en el Evangelio es cuando uno logra entender a amarlo, adorarlo, exaltarlo, rendirle cada una de las áreas de su vida al Señor. ¿Ah? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, así sean las cosas muy duras, así sean las pruebas más difíciles, así sean las situaciones más encomiables. Dios ha prometido que detrás de ese sufrimiento viene una gran bendición. El versículo 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. Hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, pidió con certidumbre de fe, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, que ella le pedía un hijo a Dios para dedicárselo a su servicio. La mayoría de las parejas hoy, cuando se van a casar, nunca piensan en esto. Lo primero que piensan es en el hotel donde van a pasar la luna de miel, el tipo de fiesta que van a hacer, los muebles que van a comprar, la isla donde van a pasar la luna de miel, pero no piensan en agradar a Dios con su matrimonio. Pero esta mujer entendió que detrás de ese sufrimiento había un propósito de Dios. Y ella pidió un hijo, dirigida por el Espíritu Santo de Dios, pidió un hijo. Y resulta que ese hijo era lo que Dios necesitaba. ¿Para qué? Para cambiar la historia de Ana, del hogar de Ana, y para cambiar la historia de Israel. A los que aman a Dios, reitero, todas las cosas les ayudan a bien. Y en el capítulo 2, verso 1, Ana, después de haber visto ese muchachito, lo vistió de profeta. Escúcheme, lo vistió de sacerdote porque ella quería que él fuera un profeta del Señor para su tiempo.
Miren ustedes cómo Dios puede convertir un dolor, un sufrimiento, una penalidad en una verdadera gracia, en una obra maravillosa, en una obra gigantesca. Y esas lágrimas de dolor se convertirían en unas lágrimas de gozo y de alegría. Cuando ese muchachito nació, lo fue y lo presentó al templo, pero ella le preparó su túnica de profeta y de sacerdote. ¿Ah? Y lo llevó a presentarlo al santuario. Y le dijo al sacerdote: este era el hijo por el cual yo lloraba, aunque usted dijo que yo estaba ebria. Aquí lo traigo para que usted en esta escuela de profetas me lo edifique y se lo entregue al Señor. Yo se lo dejo aquí para entregárselo al Señor para que él sea el profeta de Israel. Ese niñito, por medio de ese niñito, porque Dios no trabaja solo, Dios cambió el rumbo de la nación de Israel. Si ustedes leen el capítulo 2 del mismo libro, del primer libro de Samuel, encontrarán ustedes que esta mujer hizo una oración profética. Hizo una oración guiada por el Espíritu Santo, donde Dios manifestó el resultado de esa actitud de Anita, donde Dios está mostrando la liberación absoluta del pueblo de Israel, la conquista de otras naciones, la liberación de los judíos, donde Dios está hablándole a Anita, donde esta oración de esta mujer quedó plasmada allí para que el pueblo de Israel comprendiera que detrás de esas lágrimas de Ana, detrás de ese aparente fracaso, Dios iba a levantar un historial, iba a cambiar el rumbo de la gran nación de Israel. ¡Qué precioso! Por eso, hermano, cuando entres en el problema, en el asunto, cuando veas que Dios empieza a templar las riendas de tu vida, no empieces a correr de aquí para allá. Humíllate en la presencia del Señor y dile a Dios: ¿qué quiere hacer conmigo, Señor, a través de esta prueba, de esta dificultad? Yo quiero mirar a otro personaje que se llamaba David. Israel estaba pasando por una gran vergüenza militar, una derrota militar que acusaba a Israel de ser un ejército inapropiado, un ejército sin capacitación, un ejército sin modalidades militares, sin tecnología, un ejército sin F2, como dicen por ahí. Un ejército sin inteligencia militar, un ejército de gentes frustradas, de fracasados, de temerosos. Pero Dios tenía una pieza, si me permiten la expresión, minúscula. Una pieza chiquitica en el ajedrez de Dios. Un alfil, un peón, un caballo que puede destruir torres y reinas y reyes y hacer jaque mate. ¿Ah? Y Dios tenía reservado un muchachito, un campesino, que estaba cuidando unas ovejas por allá. Y Dios manda a buscar un hombre que se siente en el trono de Israel, porque Dios necesitaba cambiar la historia de Israel una vez más. Y el profeta, que no discierne las cosas de Dios, se va a la casa de Isaí y le dice a Isaí que Dios ha decidido de entre los hijos de él sacar a un hombre que se siente en el trono de Jerusalén como el nuevo rey de Israel. Y claro, ¿cuál es el padre de familia que le llegan con una noticia de eso y no hace desfilar a sus hijos con los mejores vestidos? Y Isaí hizo desfilar a sus hijos y el primero que salió en la palestra fue Eliab. Pero Dios no vio nada en Eliab, no vio sino un montón de carne y de huesos. Porque es que Dios no mira lo externo, Dios mira es el corazón. A veces nos ufanamos por aparecer ante los hombres como bien vestidos, bien aparecidos, buena dicción, una dicción clara y profunda, y nos paramos para que la gente nos escuche. Dios no mira eso. Dios mira es el corazón. Dios no está interesado en buscar gente perfecta porque no la hay. Dios está buscando gente imperfecta para perfeccionarlos. ¿Ah? Y Dios
Cuando el profeta hizo desfilar a todos los hijos de Isaí, el Señor le dijo: a ninguno de estos ha escogido Dios. Y el profeta pregunta: ¿es que no tienes más hijos? Sí, yo tengo otro, pero ese es un campesino. Él solamente sirve aquí para cuidar las ovejas. Pero resulta que ese campesino era superior en todo a los demás hijos de Isaí. Mándamelo a traer, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga. Y lo mandaron a traer y dejó sus ovejas. Este no era cualquiera que dejaba todo tirado por salir corriendo. No, dejó sus ovejas de su padre al cuidado de otro que seguramente era como él. Y vino. Y dice que era hermoso de ojos y de parecer. Dice que tenía una fisonomía hermosa. Y llegó allí vestidito de campesino con su morralito, con piedritas para espantar al león y al oso. Olía a flores, olía a campo, olía a ovejas, un alma enternecedora. ¿Ah? Y cuando Samuel lo vio, supongo que Samuel dijo: pero este muchachito que no tiene ni apariencia de príncipe ni de rey, mire, no sabe caminar como un rey. No camina como un príncipe. Este no pertenece a ese historial de los reyes. Y el Señor le tapó la boca al profeta y le dijo: ese es el que Jehová ha escogido, úngelo. Y lo ungieron, y a partir de ese momento el Dios del antiguo pacto se mete en la vida de David. Y le encomienda una misión, y Dios se vale de su papá. Y todo enojado, lo manda para que lleve unas porciones de comida al campo de batalla. Miren ustedes las cosas tan sencillas, como Dios arregla las cosas de fácil, sin necesidad de que nosotros estemos haciendo tantas cosas. Y en el campamento del valle de Ela o valle del Alcornoque, Dios le demostró a la humanidad que Él puede usar las cosas más insignificantes para derrotar a los más grandes y poderosos. No somos muchos nobles ni muchos sabios, dijo el escritor sagrado, pero de lo más vil y menospreciado de los hombres, Dios escogió para avergonzar a los fuertes. David la llevaba perdida. No era un karateca, no había estudiado artes militares, pero se apoyó en su Dios. Y cuando nos apoyamos en nuestro Dios, los gigantes se vuelven enanos. El que me ayudó a vencer al oso y a desjarretar al león con mis manos, me ayudará a vencer a este incircunciso. Y faltaron 5 piedritas, no se usó sino una sola, y el gigante caía redondito. Y quiero decirles que a ese pequeñito de Israel, Dios lo usó para llevar y cambiar la historia de Israel. Y David fue el que se sentó en el trono de Jerusalén, y David fue el único rey que llevó a Israel al cenit, al máximo estatus de la gloria humana. Fue David, un pequeñito campesino a quien Dios lo llevó. ¿Cómo Dios cambió la historia? Por un mensajito, por un mandadito: vaya y me lleva los quesos a los hijos míos. ¿Ah? Tan fácil que arregla Dios las cosas. Qué precioso, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Quizás usted, querido oyente, necesita un gigante para que salga del anonimato, para que empieces a ser usado por Dios. Cada uno de nosotros tiene un gigante al frente que nos ataja, que nos disminuye, que nos hace ver como una langosta. Pero enfréntalo, amárrate y hazte del poder de Dios como lo hizo David, y confía en Él y Él hará. Y entonces Dios hará de ti otro gigante, más grande que el gigante de Goliat, y Dios hará proezas, milagros, maravillas con tu vida, si eres capaz de entender que después de la prueba Dios puede hacer cosas gigantescas contigo. Soberano y eterno Dios, mil gracias en esta mañana por el compendio de tu palabra. Permite que esta palabra buena haya caído en buena tierra y produzca los frutos con los cuales tú la envías, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Queridos hermanos y amigos, mil gracias por su amable sintonía y bendiciones para todos.
Alimento para el alma. El mensaje de Dios en estos tiempos difíciles en Radio Ipú. Alimento para el alma.